les presento mi último astrolabio, que ha estado en proceso de desarrollo y de diseño desde el mes de febrero más o menos. Recién en finales de la semana pasada lo pude terminar. Así que bueno, aquí se los presento. Les voy a mostrar las partes de que está compuesto. Es una réplica de un astrolabio de 1580 de Joseph Anton Linden, en lo cual seguí en casi todo el modelo de Linden, salvo en 2 o 3 detalles. Por ejemplo, estos adornitos que los encontré en otro astrolabio y me gustaron mucho más que el de astrolabio de Linden, que tenía simplemente este redondel y nada más. Así que salvo por pavaditas como esa, en lo demás respeto en casi todo. Y también cambié el chiche del reloj que aparecía aquí detrás, que era uno más convencional. Acá me inventé uno propio. Y después, si tengo tiempo, les explicaré cómo funciona ese relojito, aunque es innecesario porque todo eso, verán a continuación, la hora la da el astrolabio perfectamente. Así que bueno, vamos a empezar a desarmarlo y les muestro, le quito la tuerquita esta. Ahí. Y bueno, así hago un cortecito acá y ahora les muestro el astrolabio desarmado. Esta es la regla frontal. Es muy útil, así que bueno, eso. No me acuerdo si el astrolabio de Linden tenía regla frontal, creo que sí, pero bueno, de todos modos siempre le hago el mío. Esta es la red. Todo del mismo material que hago todo yo, de Metalex o de bicapa lacerable, cubierto de felpina por detrás para que no raye. Lo que me faltó, bueno, uno de tantísimos detalles de cosas que me quedaron mal con este astrolabio es que tendría que haberle hecho una felpina también a la rosca, a la tuerquita, para que no raye acá el material, pero bueno. Y revela el limbo que tenemos aquí, y la lámina. ¿Sí? Esta es la lámina de la latitud de Buenos Aires. A ver si podemos enfocar ahí. Elevación del polo 34 grados 36 sur, longitud 58-26 oeste. Van a ver después por qué marco también la longitud, porque normalmente en las láminas de astrolabio no va. Bueno, ya se los cuento ahora, ya que estoy. La razón es que yo incorporé, aparte de la escala de la horaria del limbo, una segunda escala horaria con el corrimiento horario de Buenos Aires, ¿sí? Con que contempla la diferencia entre la hora oficial argentina y la hora local de Buenos Aires. Cuando en el astrolabio convencional son las 7, imaginando que no hay ecuación de tiempo, ¿sí? Que esto fuese hora solar media. Cuando en el astrolabio convencional son las 7, en Buenos Aires, bueno, serían casi las 20, hay 53 minutos de diferencia. Bueno, esos 53 minutos, este ángulo de 53 minutos multiplicado por 4, son 13 grados y monedas. Estos 13 grados los incorporé en esta escala que está corrida, ¿sí? Está girada. Así que bueno, este fue uno de mis inventitos, una de las innovaciones. Y la otra, ya que estoy, también se las muestro ahora mismo. A ver, un segundo. Ahí. Y es que en la eclíptica, ¿sí? En la escala de la eclíptica, hice una doble escala, un poco más de zoom ahí, en que muestro en el borde externo la posición del Sol verdadero y en el borde interno de la escala la posición, en realidad sería el ángulo horario, más exactamente, del Sol medio a cuando el Sol se halla en esta posición, por ejemplo, acá en el grado 20 de Piscis, por ejemplo. Entonces, cuando el Sol verdadero está aquí, el Sol medio está acá, y este angulito es la ecuación de tiempo. Esto también lo incorporé y también me permite, van a ver ahora con mucha comodidad, obtener la hora oficial argentina con total comodidad. Y ahora, habiendo quitado el perno y la alidada trasera, procedo finalmente a desmontar esto, que lo tuve que hacer antes fuera de cámara porque está un poquito duro. Una de las mejoras que vamos a hacer, allá, hermano, ahí. Una de las mejoras que voy a hacer la próxima es hacer las medidas un poco menos justas. Así que de este lado tenía, como les mostraba, la lámina para los 34 grados 36 de Buenos Aires, y del lado B, como solían tener los astrolabios tradicionales, otra lámina más
que este caso la hice para latitud 45-55 sur, que creo que es algo así como Comodoro Rivadavia. Para mostrar la diferencia de latitudes, ¿sí? Como el horizonte se hace mucho más redondo en esta latitud alta que en la latitud baja de Buenos Aires. Y esa misma diferencia la podemos ver en la lámina universal de Ibn Basso que le puse en el fondo, grabado a láser directamente sobre la madera, porque si no tenía que usar un espesor más y me iba a quedar demasiado grueso. Y donde, bueno, aquí vemos, están bastante finos, ¿sí? Aparecerá como un moiré más o menos, todos los horizontes, desde el horizonte de la, ¿cómo se llama?, de la esfera horizontal, o sea, el que sería el del polo sur, hasta, bueno, el horizonte del Ecuador, que sería el horizonte recto. Todas estas líneas son diferentes horizontes, y bueno, y entre ellos está el de Buenos Aires, que andará por acá más o menos. Y el de Comodoro, que pasa un poquito más abajo. Pero todos pasan por el punto este y oeste. Así que, en fin, con esta lámina, después, si da el tiempo, les mostraré un poco qué se puede hacer, que es un montón de cosas. Aunque, bueno, es bastante difícil de usar. Y una de las cosas que voy a mejorar en la versión de producción, porque estos son prototipos, es que no voy a trazar tantos horizontes. Le voy a hacer uno cada 10 grados, como era la lámina original de Ibn Basso. Con esto terminamos con el frente. Y les muestro el dorso, que tienen las cosas habituales de los relojes de sol, el ecuatorio, o sea, el zodíaco en el borde y el calendario en el borde interno. No es excéntrico, a diferencia de todos mis astrolabios anteriores, lo hice concéntrico. De esa manera lo pude trazar con más precisión para que sirva perfectamente para el año 2021, o sea, el año que viene, inmediatamente después del año bisiesto. Así que va a servir para este año, va a servir también para dentro de 4 años con toda precisión. Y bueno, después de a poquito habrá que ir corriéndose. Por ejemplo, veremos que aquí en diciembre, a ver si hacemos foco. Dame foco, ahí. Ven que a diciembre le puse 31 días y cuarto, porque esa rayita es lo que se corre el calendario año tras año, por el hecho de que el año no tiene 365 días, sino 365 días y cuarto. Bueno, es ese cuartito de día que se modifica todos los años. A partir del año que viene, no tengo que tomar la rayita esta, por ejemplo, del 1 de enero, sino correrme un cuartito de día antes. Y así para los siguientes 3 años, hasta que finalmente, dentro de 4 años, volverá a coincidir todo en la misma posición que está en este momento. Así que bueno, esto es todo totalmente estándar. Después le agregué como también estándar, a ver, haceme foco por favor, ahí, el cuadrado de sombras, las 2 cajas de sombras clásicas, el diagrama universal de horas desiguales, que en algún momento después lo explicaré con más detalle. Este fue un invento de los árabes muy interesante, y una versión que yo hice, que también la inventé yo, o posiblemente no, seguramente alguien más lo inventó antes, pero bueno, déjenme soñar, que es lo mismo, pero dando hora oficial a Argentina, y esto sirve únicamente para Buenos Aires. Por eso ahí dice la latitud y la longitud, porque está preparado para un solo lugar. No me convence demasiado, posiblemente en la versión de producción haga algo más sencillo. Es bastante difícil de usar. En fin, ya le terminé de mostrar los componentes, así que ahora les voy a mostrar cómo funciona, por lo menos lo más elemental. En cuanto al uso, lo primero que hay que hacer, como de costumbre, es ir al ecuatorio a ver dónde está el sol en el momento de hoy, aunque no vayamos a usar el sol porque ya es bien de noche, ya es casi medianoche, sin embargo lo necesitamos igual, porque como sabrán, y si no lo saben lo aprenden ya, necesitamos, digamos, la hora se mide con respecto a la posición del sol. Cuando el sol está, digamos, pasando por el meridiano, es el mediodía. Cuando está pasando por su tránsito inferior, es medianoche, más o menos. Después hay un montón de detalles que complican. Estamos en noviembre, así que bueno, como ya estamos casi en la medianoche del 16, voy a poner esto en el 16. O sea, ahí. Y me dice que el sol está en el signo de Escorpio,
grado 25, sí, exactamente, en el grado 25 de Escorpio. Tomemos ese grado. Ahora sí, lo que necesito es ir con este instrumento afuera, que no sé si no está lloviendo, y apuntarle a una estrella con esto. Vamos a ver si hay alguna estrella que asoma entre las nubes, y si no, bueno, lo simularé, sacaré el dato del Stellarium y haremos todo el cálculo igual que si lo hubiéramos tomado directamente. Así que bueno, denme un segundo que ahí voy. Bueno, tuvimos suerte. Había exactamente una estrellita visible, Fomalhaut, y le tomé la altura y me dio casi 50 grados. Estamos muy cerca, a ver si ahí se llega a notar. Estamos casi exactamente en los 50 de altura, ¿sí? Con respecto a la horizontal, la altura de la estrella es de 50 grados. Así que ahí lo leo en la escala del limbo, 50 grados. Así que ya tengo el dato que necesitaba. Entonces ahora vengo del otro lado y buscamos el puntero de Fomalhaut. Acá está cabeza abajo. Fomalhaut. Y la posición de la estrella es justo donde termina esta uña. ¿Sí? Exactamente ahí. Entonces tengo que ponerla a 50 grados. Creo que está sobre el este. Así que enseguida me voy a dar cuenta si está bien o mal. Entonces, a ver. Acá están marcados. Pero un poco. Ahí. Acá con puntitos están marcados los 10 grados de altura, los 20, los 30, los 40, los 50. Entonces tengo que poner el puntero de Fomalhaut, que es en los 50, que es esta raya de acá. Así que si las cámaras me acompañan, señor director, antes ya no se dice más así, ¿no? Ahí puse Fomalhaut a 50 grados muy aproximadamente. Y ahora vamos a ver, vamos a poner, vamos a buscar dónde está el sol. No, está mal puesto, ¿sí? Porque el sol está en el grado 25 de Escorpio, tendría que ser todavía de día. Ya está en el oeste, me confundí. Así que va del otro lado, Fomalhaut a los 50, pero del otro lado. Ahí está en los 60 y ahí está en los 50. Ahí, no, me pasé un poco. Ahí. Permítanme chequear. Sí, perfectamente puesto. Entonces ahora sí. Normalmente lo que haríamos es poner este puntero en los 25 grados de Escorpio, ¿sí? Estos son los 20, estos son los 30 y acá estarían los 25. Y eso nos daría aquí la hora solar verdadera, hora de reloj de sol. Vamos a ponerlo bien. A ver, está puesto en el 25, 30, 25, sí, ahí está las rayitas del 25. Y esto me daría, cualquier astrolabio, cualquiera de los anteriores que hice yo, daría hora de reloj de sol, tiempo solar verdadero, que serían las 11:10, sí, más o menos, 11:10 de la noche. No, miento, estoy leyendo al revés. Las 10:50. ¿Sí? 10, 20, 40, 10:40. Las 10:40 de la noche. Entonces, ahora viene mi truco, ¿sí? Este fue mi invento. Esto sí creo que lo inventé yo. Jamás lo he visto. Por lo menos, si no lo inventé yo, jamás lo he visto hecho. Voy a poner, en cuanto tenga un poco de foco, ahí. El puntero, no en los 25 de la escala de afuera, sino en los 25 de la escala de adentro, con lo cual estaré corrigiendo la ecuación de tiempo. Ahí, lo voy a chequear, permiso. Un poquito más.
Ahí, porque si no, no lo puedo leer. Esto es en vivo, lo que sale, sale. Ahí lo puse en el 25 de Escorpio de la escala interior. Con lo cual corregí la ecuación de tiempo y si leo aquí afuera, bueno, ahora me van a dar unos minutos de diferencia con respecto a las 10:40. Y en la escala de adentro, que esta es la de Buenos Aires, me va a decir que son las 23, 10, 20, 24 más o menos. Miren qué hora es, no estoy mintiendo. Foco, no hay truco, sin manos, 10 y 25. Quedó perfecto. Bueno, así funciona este aparato. Esto lo acabo de hacer sin hacer trampa, sin saber de antemano cuánto me iba a dar. Vieron que hasta que me equivoqué lo puse del lado equivocado, lo puse sobre el este y estaba sobre el oeste. Así de fácil es saber la hora oficial argentina con este aparato. Se necesita una lámina hecha para la ciudad donde está uno, latitud y longitud. Así que en fin, esto es lo que les quería mostrar hoy. En otro momento después les mostraré el resto de los chiches, y sobre todo cómo se toma la hora por el sol, que mañana si da el tiempo, que creo que sí, que va a dar, que va a estar despejado, les mostraré cómo es. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en algún otro video. Estoy muy feliz, anda muy lindo, me quedó hermoso. Tuve un montón de problemas, lo imprimí en un material demasiado fino, se me combó todo, o sea, tuve un montón de problemas chicos, pero ninguno grande. Para hacer un prototipo salió muy bien. Por ejemplo, no está impresa la línea de los 60 grados, que tendría que ser una hilera de puntos, igual que esta. Estas son cosas que se le pasaron al hombre que le hizo corte láser, pero no hace falta, me arreglo perfectamente. Así que bueno, estoy muy contento, después de meses y meses de gestación, porque esto lo empecé a diseñar en febrero, recién ahora en noviembre lo terminé. Estoy muy feliz, así que bueno, espero que les guste y nos veremos en algún otro momento. Muchas gracias.